Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo pasaje, unos cuantos versículos del 11 al 15, que se lo ha titulado Un ministerio de integridad. Un ministerio de integridad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 versos del 11 al 15. Esta es una nueva sección que vamos avanzando versículo a versículo. Y este es un tema muy importante en verdad. Sabe que el diccionario dice que la integridad es la cualidad de ser indivisivo. Indivisivo. Vaya, lo podemos decir de otra manera, es la cualidad de ser fiel a los estándares éticos de una persona, de uno mismo. Los sinónimos de integridad son honestidad, sinceridad, incorruptibilidad. Se refiere a una persona que no tiene hipocresía, que no tiene duplicidad. Alguien que es completamente, en todos los aspectos de la vida, es coherente con sus convicciones declaradas, manifestadas. Todos conocen porque se declara la persona lo que es, cómo es, y entonces es coherente la vida de él con lo que declara. Realmente es lo opuesto a lo que es hipócrita, que es una persona que carece de integridad, una persona que hace una cosa o dice una cosa y hace otra. Y si hay un lugar en el mundo donde la integridad es absolutamente crucial, es aquí en la iglesia. Es aquí en la iglesia. Está en el ministerio, está en la vida del pastor, está en la vida del siervo de Dios, está en el evangelista, está en el maestro, en el líder espiritual, porque deben mantener la integridad para tener credibilidad, para dar un ejemplo a seguir a los demás. Y sin embargo, el día de hoy nosotros podríamos decir que en el liderazgo espiritual siempre ha habido de hombres que carecen de integridad. Y la falta de integridad en la vida de un ministro es una iniquidad muy grave, en verdad, muy grave. El Señor Jesús en su ministerio de los 3 años, aquí en este mundo, Él encaró a líderes espirituales y fue muy duro cuando los encaró en Mateo 23. Si podemos seguir brevemente, Mateo 23:3. Estaban ahí los escribas y los fariseos, y realmente lo que Él les va a decir es una maldición contra ellos, y lo que básicamente es revelar la hipocresía de ellos, y los describe a estos fariseos y escribas como líderes que no tienen integridad, líderes sin integridad. Mira, Mateo 23:3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso es una falta de integridad. Se conoce que las cosas que dicen tal vez es lo mismo de la palabra de Dios, y eso es correcto, y Jesús le dice: mira, mientras ellos estén diciendo lo que dice la Escritura, mira, escúchalo y haz eso, porque es correcto. Pero cuando le veas hacer, no hagas lo que ellos hacen, porque ellos no están haciendo lo que están diciendo. Y eso es estar dividido, ¿sí? Es tener un conjunto de principios por los cuales tú vives y otro conjunto de principios por los cuales tú hablas, pero no hay coherencia y no hay una cohesión ahí. La hipocresía de ellos era tan manifiesta porque al continuar esto, Jesús, mira lo que dice en el verso 13, Mateo 23:13 dice: mas hay de vosotros escribas y fariseos, y ahí les dice hipócritas. El verso 14 lo mismo: hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Mira el verso 15: hay de vosotros escribas y fariseos, lo mismo. Así el 23, 27, 29, y mira el 33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Realmente es una reprimenda muy dura a las personas que se encuentran en el liderazgo espiritual, pero que carecen de integridad. Muy duro el Señor.
De hecho, Dios está maldiciendo aquí a las personas en el liderazgo espiritual que no tienen integridad, que no están viviendo lo que están proclamando. Ahora, podemos ir al Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, y vamos a encontrar otra manifestación de integridad, pero no lo vemos aquí a Dios condenando al liderazgo espiritual hipócrita, sino Dios prometiendo bendición a un hombre que sí es íntegro, a un hombre que es íntegro. Mira, primer libro de Reyes, capítulo 9 y el versículo 2. Estamos hablando de Salomón, en el momento en que Salomón terminó de construir la casa del Señor y la casa del rey, el palacio y todo lo que deseaba él hacer. Él terminó de construir, y mira estas palabras que menciona aquí en el primer libro de Reyes 9:2. Dice: Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Y entonces le está diciendo que si tú tienes una vida de integridad, te voy a bendecir, Salomón, te bendeciré. Y por otro lado, si tú estás en el liderazgo espiritual y no haces lo que debes hacer, ¿no?, entonces serías como un hipócrita, y ahí pronuncia una maldición sobre él. Así que vemos que es de graves consecuencias ser un líder espiritual y estar haciendo algo que es diferente a eso. Hay juicio para ello. Ahora, las Escrituras nos hablan más sobre la integridad al darnos y presentarnos un gran modelo en la vida de Job. Así que vayamos brevemente al libro de Job, capítulo 1 y el verso 1. Y fíjese que este hombre era el hombre más piadoso de la tierra en ese momento. En ese momento era el hombre más piadoso de la tierra. Y no lo decimos nosotros porque deducimos, sino que el mismo Dios está diciendo esto aquí en el libro de Job, capítulo 1 y el verso 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que era un hombre noble y piadoso. Eso lo describe el mismo Dios. Y usted sabe el resto de la historia, cómo Satanás vino a Dios y quería demostrar que la fe de ese hombre la podía destruir. Si tú me das la oportunidad, me das el permiso, yo destruyo la fe de este hombre que tú dices que es un hombre piadoso. Y entonces Dios le dijo: oye, Satanás, tienes mi permiso, puedes atacar a este hombre, a este Job, y verás la continuidad, y solo te vas a chocar con la fuerza de la verdadera fe en este hombre, porque no va a claudicar por más que tú le hagas alguna cosa. Se va a ver la fe salvadora de él. Se va a ver la fe salvadora. Eso es lo que Dios dice y apuesta por Job. Así que puedes ir tras él y fracasarás, sin importar lo que le hagas. Y luego usted conoce la historia, como Satanás fue tras Job e hizo una devastación y destruyó también su vida. Sus animales fueron asesinados, su familia fue asesinada, sus hijos, y pasaron cosas horribles y lo perdió todo. Y mira Job capítulo 2 y el verso 1. Job capítulo 2 y el verso 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Otra vez. ¿Sí? Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Recuerde que Satanás todavía tiene acceso al cielo. Y el verso 2 dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué estaba rodeando la tierra Satanás? ¿Por qué estaba deambulando? Bueno, buscando
¿A quién? Dice Pedro, a quien devorara. Eso es lo que estaba haciendo, estaba buscando personas para destruir. Ahora mira el verso 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Porque ya le hiciste todos los horrores y mira, él no negó la fe, fue fiel, se mantuvo consistencia en su vida. Lo que él declaró, él ha vivido. Y fíjate que aquí en este verso 3 está mencionando Dios lo mismo que ha mencionado en el versículo 1, se menciona de él. ¿Sí? Y todavía sigue diciendo, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, incluso todo lo que tú le has hecho, dice, retiene su ¿qué? Integridad. Ahí está, su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Bien, horrores increíbles vinieron a la vida de este hombre y nunca abandonó su integridad. Nunca abandonó su integridad. Nunca. Ahora, mira hasta el verso 9 aquí. Job 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Mire hacia dónde ataca. ¿Aún retienes tu integridad? Dice, maldice a Dios y muérete. Y todo el mundo estaba tratando de atacar su integridad. Incluso ahí está su propia esposa. Pero él no se inmutó, no se movió. Ahora mira cómo termina en Job y el versículo 27, capítulo 27. Si saltamos allá al capítulo 27, el verso 1. Job 27:1. Después que ha hablado con sus amigos que le visitaron, dice, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el Omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mira lo que él está diciendo, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Vaya, él no estaría de acuerdo con los críticos en ese momento que le acusaban y que querían que hiciera lo que su esposa le había dicho, maldice a Dios. Y tampoco él quiso escuchar la amargura en su propia alma por la muerte de su familia. Porque muere un familiar, lo primero que se le echa la culpa ¿a quién es? Dios lo ha matado, Dios esto, pero de una manera enojada, incorrecta, ¿no? Como reclamando a Dios. Él no permitió eso, que su carne gane esa batalla y le eche la culpa a Dios. ¿Ves? No clamaría contra Dios cuando le había permitido ser golpeado con la sarna por todo el cuerpo y un dolor horrible. Él dice, nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Bien, este es un hombre que vivió lo que creía, eso es, vivir lo que creemos, eso es integridad. Salomón tuvo un buen ejemplo, hace un momento hablamos de Salomón, tuvo un buen ejemplo de integridad en su padre David. Ahora, la vida de David no comenzó así, nosotros conocemos, no comenzó así. Pero al pasar los años fue formado su carácter y así es como lo ve Dios, así es como lo ve Dios. Porque David finalmente se convirtió en un hombre de gran integridad. Y leemos sobre la integridad de David en el libro de los Salmos. Cuando leemos los salmos que él escribe, él afirma allí su integridad en algunos de los salmos. He caminado en integridad, pero veamos aquí el Salmo 41. El Salmo 41 y el versículo 12. El Salmo 41 y el verso 12. Y este es David, y él está diciendo, en cuanto a mí, dice, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Es decir, por la gracia de Dios, por la fuerza de Dios, había mantenido esa vida de integridad. No había otra manera, es que no hay otra manera de tener integridad. Uno a cada rato corrompería su vida si no hubiese esa
gracia de Dios para mantenernos fieles a Él. Pero lo más importante que David habla sobre su integridad se encuentra en el Salmo 78:70. Esto es importante, el Salmo 78:70. Si vamos allá, y dice así: eligió a David su siervo. Está hablando de la elección de Dios. Dios eligió a David su siervo y lo tomó porque él era un pastor. Dice, de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo. ¿Para qué? Para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Vaya, Dios lo elige, ¿sí ves? Y lo toma de allá para que apaciente a su pueblo. Ahora, mira el verso 72. Estamos en Salmo 78, mira el verso 72. Este es el comentario más grande sobre la vida de cualquier líder espiritual. Mira el 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Vaya, qué tremendo para un liderazgo, porque al menos señala dos cosas: integridad y habilidad. Habilidad e integridad. Pastorear al pueblo de Dios de todos los deberes posibles requiere integridad. Predicar la verdad de Dios se requiere que el mismo predicador viva la verdad. ¿Te das cuenta? Se necesita la coherencia allí de una vida íntegra. Llamar a otras personas para que sigan la verdad exige que también nosotros obedezcamos la verdad. Y eso solo hace que un ministerio sea lo que debería ser. Eso lo que hace es honrar a Dios. Una vida así hace es exaltar a Cristo. Vaya, eso es grande. Incluso el Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Está hablando de Dios. Él está mirando a la tierra, dice, mis ojos pondré en quienes, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Entonces, que si Él quiere un pastor para una iglesia, si Él quiere líderes para una iglesia, Él está queriendo que sean ministrados esa iglesia por hombres íntegros. Eso es lo que está diciendo Dios. Hombres íntegros. El pueblo de Dios debe ser ministrado por hombres íntegros. La iglesia del Señor, toda iglesia local tiene el derecho de esperar ser ministrada por hombres que vivan lo que predican. Y la integridad en los líderes espirituales, pastores, predicadores, evangelistas, maestros, es lo crucial, es lo crucial. Y un hombre que no tiene eso es un hipócrita, es una tumba pintada de blanco, como les decía Jesús a los escribas y fariseos, y está en efecto viviendo un estándar que está por debajo del estándar que Dios está llamando a sus hombres en la iglesia que sirvan. Y eso se llama hipocresía. Por lo tanto, para el hombre que sirve al Señor, una reputación de integridad, honestidad, sinceridad es absolutamente crucial para que pueda representar correctamente al Señor y también la verdad que predica. Y por eso el apóstol Pablo dice, si alguno desea ser pastor o desea ser anciano, dice, tiene que ser irreprensible, absolutamente irreprochable. Esa es la condición del resto de las virtudes. Lo primero es eso. Si no lo está la estructura de tu vida, sin importar cómo se vea, está podrida en las bases y los cimientos, y el colapso vendrá. ¿Ves? No puede sostenerse una vida así. Volviendo a nuestro texto, que estamos en la segunda carta a los Corintios, si los falsos maestros que habían venido a la iglesia de Corinto iban a ser escuchados,
por su falso evangelio, si iban a ser capaces ellos de arrancarles la verdad y hacer que escuchen el error que ellos querían transmitirles, si ellos iban a enriquecerse por medio de los corintios, si iban a obtener poder, prestigio, prominencia, porque iban a usar a los hermanos de Corinto para eso, para satisfacer sus egos, tenían que hacer una cosa, que era destruir la integridad del apóstol. Destruir la integridad del apóstol. Tenían que hacer que la gente perdiera la confianza en Pablo porque él era el maestro, él era su maestro y querían enseñar de manera diferente a lo que él les había enseñado. Su líder, el líder de estos falsos maestros probablemente aparece en 2 Corintios capítulo 12, ¿no? Allí se lo ve como el mensajero de Satanás, tal vez algún tipo que estaba poseído por un demonio y que estaba dirigiendo a todos estos falsos maestros. Y fueron tan eficaces que habían convencido a muchas personas ya de la congregación. Ya les habían convencido allí en Corinto de que Pablo no era un hombre de honradez, de sinceridad. Él no es un hombre auténtico, no es un hombre de integridad. Y es que si lograban destruir completamente la integridad de Pablo, entonces los falsos maestros podrían inmediatamente reemplazarlo a Pablo y comenzarían a instruir con las falsas enseñanzas. Vaya, y eso también quitaría al apóstol Pablo su capacidad para servir al Señor, ¿sí? Porque no tendría efecto, no tendría fruto el ministerio de él una vez que le hayan hecho a un lado a los hermanos de Corinto. Entonces era muy importante para el apóstol Pablo mantener su integridad, no por el propio bien, no porque él quería defenderse por sí mismo, sino por el bien de Dios, por el bien de la misma iglesia y por el bien del testimonio de la iglesia a los perdidos, que iban a ver todo el desenlace desde afuera. Todo para el bien, pero menos para el bien de él. No lo hacía por el bien de él. Él es reiterado en esto. Él mismo dice en las cartas más adelante, yo no soy nadie, ya eso lo vamos a estudiar, yo no soy nada, dice, ¿no? Y él, hace versículos atrás, él ha dicho, yo soy simplemente una vasija rota, soy simplemente una vasija de barro, eso soy yo. Así que él no estaba buscando su propia gloria allí, no estaba desesperado por eso, no. Él lo hacía, él quería defender su integridad por el bien de la verdad. Y por el Dios de la verdad, Por tanto, para él era esencial que su pueblo confíe en él como un hombre íntegro, un hombre que tenía una conducta correcta y que hizo acciones lo que era absolutamente consistente con lo que él había hablado. Es decir, que logre ver de que lo que él dijo, él es lo que él ha vivido. Y si su gente se convencía de que él era un hipócrita, ese era el problema y lo que él temía y por lo tanto defiende su integridad. Si el pueblo de Corinto se convencía de que él era hipócrita, todo está perdido para el apóstol Pablo. Y eso es exactamente lo que los falsos maestros estaban tratando de atacar. Y por eso el apóstol Pablo quiere asegurarse de que la vida de él tenga integridad. Si voy a ministrar, debe haber integridad. Quiero asegurarme, dice el apóstol Pablo, que donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, a cualquier lugar que yo me traslade, haga lo que haga, mi vida sea absolutamente consistente, para que no haya una verdadera violación de la integridad. Pero al mismo tiempo, también somos conscientes de que alguien puede atacar tu integridad. Alguien podría atacar tu integridad sin ningún motivo, sin ninguna base, y todas son acusaciones falsas, que es exactamente lo que estaban haciendo con el apóstol Pablo. ¿Y cómo te podrías proteger de eso? ¿Cómo podrías defenderte de eso? Bueno, yo creo que todo lo que se puede hacer es orar y pedirle a Dios que te defienda, que te proteja. Y podemos ir al salmista y escucharlo una y otra vez orando para que sus enemigos no lo destruyan a él, sino que Dios destruya a sus enemigos o los ataques de los enemigos. Porque vinieron tras el apóstol Pablo y querían destruir su integridad. Así que venían hacia él tratando de atacar con todo.
con todo, su ministerio. Ellos atacaron el suyo diciendo que él estaba en un poder carnal, que él quería aprovecharse de ellos económicamente, que él tenía una agenda oculta. Él les dice que esto es lo que va a hacer, pero en realidad está viviendo una agenda oculta a la par, ¿no? Que eso va para sus propios intereses. Bueno, hemos estudiado aquí, hemos visto el contexto mucho de cómo le atacaron, ¿sí? Y ahora es difícil para el apóstol Pablo, que no quieres defenderte por tu propio bien, pero es necesario que te defiendas la integridad por estas cosas. Él dice, yo soy una vasija de barro nada más, soy el primero de los pecadores, no soy nada. Sin embargo, él tiene que defenderse, no por su propio bien, sino por su utilidad, porque eso va a traer fruto y eso va a traer gloria a Dios. Y es por eso que él dice en la segunda carta a los Corintios 6:11, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, yo no les he ocultado nada, todo lo que yo he hablado, he abierto mi boca, ha sido para que ustedes me conozcan, y no hay nada que yo pueda esconder. Y en el 7:2 le dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Por qué crees que él habla eso? ¿Por qué serán los ataques contra él? Que él está corrompiendo a los hermanos, que él los ha agraviado, se ha aprovechado de ellos, que los ha engañado. Él dice, admitimos, dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Mira lo esencial que es defender la integridad del apóstol, y eso tiene que preservarse a toda costa, que un ministerio de integridad se mantenga. Ahora, todo esto nos lleva entonces al texto que trata sobre el ministerio de integridad que nosotros vamos a estudiar, segunda carta a los Corintios 5, del 11 al 15, y él da los motivos detrás de su defensa e integridad, por qué él va a defenderse. Y ahí vamos a entender que no lo hace por él, ¿sí?, sino que él se va a defender porque ahí hay unas razones poderosas, importantes, que tienen que ver con la iglesia, con la honra de Dios, y no es con él, ¿sí? Entonces vamos a leer ahorita de corrida estos versículos del 11 hasta el 15, y ustedes pueden seguir con su mirada. Verso 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, este es el texto. Y es interesante que aquí nos presenta 5 razones por las cuales defiende su integridad el apóstol. Y son razones absolutamente cruciales, claves, importantes. Y la frase aquí, vemos que clave es un verbo que a menudo en una interpretación de un pasaje en las Escrituras encontramos que el verbo principal da la clave de la interpretación. No siempre es así, pero de manera general, el verbo principal es lo que da la idea de la interpretación allí. Y así lo vemos en estos 5 versículos. El verbo principal en esta frase pequeña, el verso 11, que dice, persuadimos a los hombres, dice, persuadimos a los hombres. Y esto nos abre la puerta del propósito de este pasaje, ¿sí? Este es el propósito de este pasaje. Y cuando dice persuadimos, está incluido allí el pronombre nosotros, porque lo habla en general, no lo habla como yo persuado a los hermanos, sino que está diciendo nosotros persuadimos. En realidad él utiliza el plural, aunque se está refiriendo hacia sí mismo. Es una forma más humilde de referirse a sí mismo. No quiere hacer notar mucho de que él va a defenderse, ¿sí? Entonces lo pone en plural. Por eso dice persuadimos.
Y lo hace en toda la epístola, lo hemos visto ya en otros pasajes. Entonces, cuando el apóstol dice, persuadimos a los hombres, usa un verbo en el idioma original que significa persuadir, peitó, significa persuadir. Si vas a Gálatas capítulo 1 y el verso 10, el mismo verbo lo encuentras allí en Gálatas 1:10, y él es interesante porque lo traduce así, de acuerdo al contexto acá en Gálatas, dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Sí, es interesante, este peitó se traduce como buscando el favor, buscando el favor. Estamos buscando su favor. ¿Qué quiere decir esto? Estamos buscando que nos veas como un hombre íntegro. Eso es lo que está diciendo cuando dice persuadimos a los hombres. Estamos buscando que nos vean como un hombre íntegro. Quiero que tú me juzgues favorablemente. Es importante para mí, dice Pablo, que confíes en mí. Es importante que tú puedas creer en mi sinceridad, en mi devoción a Dios, en mi honestidad, en mi autenticidad. Eso es lo que dice persuadimos a los hombres. Y en Gálatas no buscaría el favor de los hombres comprometiendo el Evangelio. Nunca haría eso. Nunca buscaría agradar a los hombres comprometiendo el Evangelio. Pero aquí en nuestro texto buscará su favor diciendo la verdad sobre sí mismo, sobre su integridad. Eso sí busca, sí va a buscar eso. Y algunos comentaristas en esta frase que dice persuadimos a los hombres han sentido que se refiere a la predicación del Evangelio. Bueno, esta palabra persuadir es verdad. En otros textos de la Biblia se los usa como eso, como persuadir, como predicar el Evangelio. Por ejemplo, si vas al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, Hechos 18, y mira, aquí el versículo 4 es interesante porque Pablo enseñaba y tenía muchas maneras de enseñar la Escritura. No solamente la proclamaba, la predicaba, él también discutía, es decir, enseñaba y le daban una pregunta y él respondía. Y mira el verso 4 lo que dice, Hechos 18, 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y aquí está la misma palabra, y persuadía a judíos y a griegos. Se usa de la misma manera. Y si vas a Hechos 28, 23, Hechos 28, 23, allí mismo en este libro, en el último capítulo, el verso 23, cuando él está preso allá en la cárcel en Roma, en esa casa, mira lo que dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, y mira la palabra, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y ahí esa palabra persuadiéndoles está en el sentido de llevarlos a la salvación, haciéndoles que crean en el Evangelio, persuadiéndoles sobre la verdad del Evangelio. Allí sí enseña sobre eso, pero aquí no es el Evangelio el que está en juego, en cuestión, en discusión. Aquí no es el Evangelio. Esta epístola, segunda carta a los Corintios, ustedes se han dado cuenta, no es una epístola evangelística, porque no se preocupa de persuadir a los hombres de Corinto sobre el Evangelio. No habla sobre eso, sino de persuadirlos sobre su integridad. Su integridad. Ese es el problema que tienen ellos, y ese es el problema que él va a tocar. Quieren que sepan que él es genuino. Yo quiero que ustedes se aseguren que yo soy un hombre genuino. Y las siguientes frases lo dejan muy en claro. Mira, regresemos al verso 11, segunda carta a los Corintios 5:11, y dice allí, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero dice así, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, oye, Dios me conoce, Dios le es manifiesto lo que somos. Es decir, Dios les ha manifestado lo que yo soy. Eso es lo que está diciendo. Él me conoce. Dios conoce mi corazón, conoce mi integridad. Ese es el punto que está hablando Pablo, que Dios le conoce muy bien. Entonces a mí me preocupa es que lo conozcas como Dios sabe de mí.
Dice, si Dios me conoce muy bien, yo quisiera que tú conozcas a Dios al punto de que sepas lo que Dios piensa de mí. Así que les interesa el punto de vista, que vean a Dios cómo le ve al apóstol Pablo, cómo Dios le ve al apóstol Pablo. Porque él dice, somos revelados a Dios, somos revelados a Dios. Es decir, que nuestra verdadera condición espiritual, Dios la conoce y Él la conoce perfectamente y somos manifestados a Dios. Dios conoce mi sinceridad, mi honestidad, lo auténtico que yo soy. Él sabe si tengo integridad o no la tengo. Y aunque Pablo ha sido tan implacable en esto, ha sido difamado, incomprendido y mal juzgado, él dice, Dios conoce mi corazón. ¿Ves? En Job no pudo abandonar su integridad a pesar de todo lo que él vivió. No abandonó su integridad. Y aquí vemos que Pablo ha soportado furia, el calor de una persecución, el castigo, dolor físico, el odio, qué sé yo, complots y muchas otras cosas que vivió en la iglesia y aparte por ser misionero. Y Dios le está diciendo, más allá de la corte de su propia conciencia está la corte del cielo. Él me conoce muy bien. Y la corte del cielo tiene una manera de trabajar en su conciencia, dice. Y su conciencia no lo está acusando. Mi conciencia está limpia, dice. Yo sé que Dios me conoce y en mi conciencia no me acusa. La corte del cielo conoce mi integridad y me gustaría que ustedes supieran eso. Me gustaría que ustedes conocieran eso del concepto que Dios tiene de mí. Solo que les digo que a mí no me acusa la conciencia, mi conciencia está limpia. Eso era importante para Pablo porque él tenía la conciencia tranquila. En Hechos 23:1, él hace uso de eso. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mira, siempre está mostrando eso. Dice, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Él era como Job, que leímos hace un momento. Él no abandonaría su integridad. Y en Hechos 24:16, un capítulo más allá, Hechos 24:16, él dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Dios me conoce y quiero que los hombres me conozcan y mantengo una conciencia tranquila. Entonces su oración es esta en el verso 11. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios conoce la verdad. Yo quiero que ustedes sepan esa verdad y espero que también nos manifestemos en vuestras conciencias. Entonces él dice, oye, ¿ustedes están oyendo a las conciencias de ustedes o están oyendo a los críticos? ¿Qué están haciendo? Él está apelando a lo más alto de cada hombre, a su propia conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia respecto al apóstol Pablo? Esa es la idea. ¿Qué te está diciendo tu conciencia respecto del apóstol Pablo? ¿A quién escuchas, dice Pablo? ¿A tu conciencia sobre el concepto de mi vida o estás escuchando a los críticos sobre el concepto de mi vida? Porque Pablo dice, ustedes me conocen mi vida. 18 meses estuve con ustedes, trabajé con ustedes, serví con ustedes con nuestras propias manos, viajamos juntos, comimos juntos. Entrada la noche yo estaba impartiendo enseñanzas de casa en casa. ¿Ves? Mi hogar estaba abierto de par en par. Ustedes vieron toda mi vida. Toda mi vida. Me conocen demasiado tiempo. Me conocen demasiado tiempo. Mi sinceridad fue manifiesta. Viste mi vida piadosa. Tú tuviste la oportunidad de conocerme. ¿Sí? Viste mi carácter. Tuviste esa experiencia de primera mano. Y esa experiencia debería ser suficiente para informar a tu conciencia. Suficiente para que tu conciencia sepa y tenga un concepto sobre mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está apelando hacia allá. Y dice, tú sabes suficiente sobre mí. Sabes demasiado sobre mí, ¿no?
Tu conciencia lo entiende muy bien. Tu conciencia te puede dar qué soy yo delante de ustedes. Entonces él dice, debemos manifestarnos a su conciencia. Eso es lo que está diciendo Pablo, aplicando eso. Ellos deberían estar diciendo, a ver, espera un minuto, no debo criticarlo al apóstol Pablo, sé que ese hombre y mi conciencia me dicen que ese hombre es un hombre de Dios. ¿Por qué estoy haciendo oído a los críticos? Me conocen demasiado. Bien, creo que nada sería tan desgarrador, al menos así nos muestra el apóstol Pablo, para un hombre que es íntegro, nada sería tan desgarrador con un hombre como él íntegro, como que las personas que lo conocen mejor escuchen a los críticos y estén de acuerdo con ellos. Eso es lo peor. Eso es lo más duro que podría ser. Y tal vez usted lo sabe, a lo largo de su vida ha tenido algún evento como ese, ha compartido mucho con una persona, sabe de usted, y de pronto alguien viene y le cambió el chip sobre usted. Tan facilito. Eso podría ser. Es lo más desgarrador, nos muestra el apóstol Pablo. En todos los años de ministerio que hemos experimentado, creo que eso es lo más desgarrador para cualquier ministro y cualquier persona en sí. Así es, sucede así. Entonces Pablo dice, yo quiero que escuches a tu conciencia, no a los críticos, no los escuches a ellos, tu conciencia. Y ustedes saben en el fondo lo que Dios sabe, que yo soy un hombre que sirvo al Dios Altísimo, que tengo un corazón decidido para servirle. Mira lo que dice un teólogo, Hodge, él dice, puede haber muchos informes contra un hombre bueno que no podemos contradecir específicamente, muchos cargos que no podemos refutar específicamente. Y sin embargo, la luz de la bondad que se evidencia en sí misma producirá la convicción de su integridad en las conciencias incluso de los hombres malvados y mucho más en los corazones de los buenos. Y a veces se puede dar así. Y el impío mismo podría conocer de la convicción de un hombre, ¿no? O de un líder, ¿sí? Aún el mismo hombre malvado podría reconocerlo, pero lo hace por otros motivos. Entonces Pablo solo quiere que se acerquen y echen un buen vistazo a lo que ya saben sobre él, que él es un hombre íntegro. En el verso 12, mira, aquí 2 Corintios 5:12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero estarme recomendando a ustedes. ¿De qué me va a servir decirte ahora que deberías verme como un hombre íntegro? No, yo no voy a hacer eso. No, yo nada más puedo adicionar. Me conoces demasiado. ¿Qué voy a adicionar de que deberías conocerme? Me conoces muy bien. ¿Qué puedo adicionar? Así que no me voy a recomendar de nuevo a ustedes. No les puedo dar más información de la que ya tienes de mí. Me conoces, 18 meses hemos estado con ustedes. Me conocen muy bien. He sido abierto. Él necesita defenderse. Hay mucho en juego allí. Y entonces en este texto de 5 versículos vemos aquí que hay 5 razones muy críticas para defender su integridad contra estos falsos maestros que lo atacaban. Y esta mañana es breve, solo vamos a ver la primera, que es la reverencia al Señor. La primera razón por qué él necesita defenderse, no por él, sino por la reverencia al Señor. Por la reverencia al Señor. Y mira el versículo 11 entonces. La razón número 1 por la cual defiende su integridad a estos hermanos de Corinto es por la reverencia al Señor. Mira el verso 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y esa es la razón por la cual persuade a los hombres. ¿Por qué persuade a los hombres? Por el temor del Señor. El temor del Señor. Esta es la razón por la cual debo persuadir de mi integridad. ¿Por qué? Por el temor del Señor. ¿Qué es miedo eso? ¿Es miedo? Sí, si queremos decir con miedo, lo mismo que dice Proverbios 9:10, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría,
Y lo mismo que dice el libro de los Hechos, capítulo 9 y el verso 31 sobre la iglesia primitiva, en Hechos 9:31, que dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando, dice, en el temor del Señor. Pero mira lo que sigue, en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No significa tener miedo a Dios, porque no puedes tener miedo a Dios y tener consuelo, ser fortalecida y fortificada, como dice aquí, por el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, no puede haber ese terror y esto que es una edificación, que es un consuelo. No hay, sino es el verdadero temor de Dios, que significa adoración a Dios. Adoración a Dios, es reverencia a Dios. Ese es el temor del Señor. Y eso es lo que Pablo está defendiendo. Esa es la primera razón. Tengo que defender mi integridad por esta reverencia al Señor. Si avanzamos al capítulo 7 y el versículo 1, miren lo que dice. Así que, dice: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad. Y otra vez, en el temor de Dios, en el temor de Dios. Es decir, estar comprometidos con la gloria de Dios. Eso es adorar a Dios, es reverenciar a Dios, es ensalzar a Dios, es poner a Dios en lo máximo, es tenerle un asombro a Dios, un respeto a Dios. En la medida que buscas esta santidad, buscas el servicio también. Esta es la manera. ¿Ves lo que dice? Así que la razón por la que quiero persuadirte, les dice a los hermanos de Corinto, sobre mi integridad, es porque mi corazón reverencia a Dios y no quiero deshonrar su nombre en primer lugar, y eso es lo que más duele. A veces la gente puede preguntar, ¿cuál es el aspecto más difícil de la crítica? ¿Cuál es el aspecto más difícil de la falsa acusación? No es la parte personal, ¿no? Lo más desconcertante es que alguien pueda pensar que tergiversas a Dios. No que tú tergiversas algún concepto, alguna cosa, sino a Dios. Ese es el temor que tenía Pablo, ¿no? Dice, no, tengo que defender. Dice, ¿cómo es eso? Si yo amo a Dios, honro a Dios, y que la gente ahora, por estas críticas, esté pensando que yo tergiverso a Dios. Eso me inquieta, dice. Eso le preocupaba al apóstol Pablo, y eso lo perturbó profundamente, ¿no? Que alguien viniera y dijera, este apóstol Pablo tergiversa al Dios Todopoderoso. Este hombre está mintiendo, está mintiendo sobre Dios. Lo que él ha enseñado no es lo que es Dios. Este tipo no es de Dios. Eso es lo que él temía. ¿Te imaginas a los hermanos de la iglesia de Corinto diciendo eso? Y así pensarían que él estaba viviendo una vida que es exactamente lo opuesto a lo que él vivió. Y eso no le agradaría al apóstol Pablo. Era muy perturbador para él, ¿sí ves? Así que no es que le tenga miedo a Dios, es que reverencia a Dios, es eso. Yo reverencio a Dios y él sabe que Dios es digno de lo mejor de sí mismo. Él es digno de toda santidad, ¿no? Digno de su servicio. Es digno de entregar todos sus esfuerzos en el servicio al Señor. Es digno de producir fruto, ¿no? Y Él no quiere que nada lo pueda impedir eso. Es que si los hermanos creen esto, entonces yo no voy a poder producir frutos y esto va a impedir que yo sirva al Señor. Y mira que el texto dice, conociendo. Tiene un conocimiento establecido de Dios. Tiene un conocimiento establecido de Dios. Él conoce a Dios, por eso teme a Dios, reverencia a Dios. Él está asombrado de quién es Dios y lo reverencia y quiere vivir su vida para Dios. Quiere traerle honor a este Dios que lo conoce y darle gloria al nombre de este Dios. Y cualquiera entonces que destruya su integridad hace que no pueda hacer esto. Detiene que él pueda hacer esto. Entonces él va a terminar deshonrando a Dios.
Ese es el problema que tiene el apóstol Pablo, y aquí está presentando su primera defensa. Él sí conocía a Dios, y esto es importante, hermanos. Él conocía la naturaleza de Dios. Paul Washer dice que los pastores, la mayoría de los pastores hoy en día predican de Dios y no conocen el carácter de Dios, no conocen los atributos de Dios, que lo primero que tendrían que hacer es aprender los atributos de Dios para conocerlo a Dios. Y tiene razón, porque los predicadores hablan y hablan cosas y parecería que no conocen la Escritura, no conocen el carácter de Dios en muchísimos aspectos, Pero Pablo sí conocía a Dios. Cuando él habla en la primera carta a Timoteo 1:17, dice: al Rey eterno, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honra y gloria y por los siglos de los siglos. Amén. Conocía los atributos de Dios. Sabía cómo era su Dios, sabía que este Dios era digno de toda alabanza, digno de todo honor. Tal vez como lo exalta en el Apocalipsis Juan en las visiones, como todo su pueblo estaba adorando al Dios de los cielos, digno. Y él no quería que nada dañara este servicio. Dios era tan glorioso que merecía su servicio. Y esto no puede detenerse si tienen un concepto equivocado de mi integridad. Ahora, si tú lo ves al apóstol Pablo así, era totalmente diferente si tú vas al Antiguo Testamento y pones en tu mente la figura de Jonás. ¿Recuerdan ustedes a Jonás? En Jonás capítulo 1 y el versículo 1 es interesante lo que señala. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y el verso 2 dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás es un evangelista. Él sí va y predica. Su trabajo era ir a lugares y predicar sobre el Dios verdadero y llamar a la gente al arrepentimiento. Ese era su llamado. Y entonces Dios viene a este hombre y le dice: vete a Nínive, allá debes ir. Pero él está en mal estado, en una situación mala, ¿no? Ahora, esta ciudad era una ciudad malvada en verdad, una nación miserable, vil. Pero yo quiero que vayas a ese Nínive y le prediques. Ahora, usted y yo pensaríamos que un evangelista diría: vaya, esa era la noticia que yo estaba esperando en mis sueños y en mis oraciones. Creo que Dios me ha escuchado, creo que va a abrir la puerta en esta Nínive, así que voy corriendo hacia allá. Pero no con Jonás, se fue en otra dirección, subió a un barco y se dirigió al oeste, a un lugar que está al este de Tarsis, tratando de huir de la presencia del Señor. Vino la tormenta, ese gran pez lo tragó, estuvo allí 3 días, 3 noches, luego lo vomitó en la orilla. Finalmente se limpió y dijo: creo que será mejor que me vaya a Nínive. No sé si ya forzado nada más, me voy para Nínive. Y va a Nínive y predica, y cuando predica allí en Nínive, toda la ciudad se arrepiente. Todo lugar se arrepintió allí, por decirlo así. Ese sería el sueño de todo evangelista. ¿Quién no quisiera algo así? Y la respuesta de él, en el capítulo 4, versículo 1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se enojó? Porque él era un racista. Pues, él era un racista, odiaba a los gentiles. Y la idea de que los gentiles entraran en el pacto era más de lo que él podía soportar. Yo no lo soporto. No podía soportar el hecho de que los gentiles se burlaran de Jehová su Dios y ahora se encuentran arrodillados, arrepentidos, y ahora sí entren al pacto de las promesas como el pueblo judío. Y luego ora al Señor y mira esta oración. Mira ahí en el versículo 2. Mira la oración de él. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo. Él sabía exactamente por lo que él sabía. No fui, dice. ¿Sí? Él sabía, yo sabía que tú salvarías a estos gentiles. Yo lo sabía.
Y realmente eso me molesta, ¿no? Es lo que dice. Y dice, sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué teología tenía este Jonás? Conocía a Dios muy bien. Conocía al verdadero Dios que era clemente, que era misericordioso, grande. Te arrepientes del mal. ¿Sí ves? Vaya, conocía a su Dios, pero de alguna manera él se volvió complicado y en lugar de conocer a su Dios y estar ansioso por servirle, huyó de él. Es una perspectiva pervertida. Conociendo a Dios, hace todo lo contrario. ¿Sí ves? Pero ese no era Pablo. Ese no era Pablo. Él dijo, yo sé que tú eres un Dios de gracia, tú eres un Dios de compasión, sé que tú eres un Dios que se arrepiente con respecto a la calamidad o el juicio, sé que tú eres un Dios de perdón, así que yo no quiero huir, yo quiero ir, Señor, yo quiero ir y quiero predicar al Dios que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen. Ese soy yo, quiero ir a predicar que Él es un Salvador y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Dios que yo conozco, Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos. Al menos el deseo de Dios es que todos sean salvos. Así que sé qué tipo de Dios eres y yo quiero ir. Es diferente Pablo a Jonás. Esta era la actitud del apóstol Pablo, diferente a Jonás. Pablo quería ir, era tan importante para él porque era un verdadero adorador que podría adorar a Dios con una vida de servicio. Si Jonás hubiese estado allí y le están atacando, que se pierdan pues ustedes, ya si quieren hablar mal de mí, pues sigan hablando y allá ustedes se verán. No, Pablo no es así. Pablo no es así. Así que este ataque a su integridad amenazaba su capacidad de servir a Dios, amenazaba su capacidad de enseñar, de predicar, de ser creíble. Y que toda su vida la había resumido en qué cosa, en la meta de su vida, que era Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí estaba resumido toda la meta de él. Le dio todo a Dios, todo le entregó a Dios, como un acto de sacrificio espiritual de adoración. Su temor, su reverencia a Dios lo llevaron a levantar toda su vida y ofrecerla a Dios, así como él lo muestra en Romanos 12:1. Y alguien que lo debilitara, ¿no?, para que no hiciera eso, era como que alguien le está robando de que cumpla su ministerio. Le está quitando la oportunidad de servir al Señor, ¿no? Entonces él no quiere eso, no quiere eso. Él no lo puede aceptar así. Así que defendió su integridad debido a su reverencia al Señor. Quería servirle tan eficazmente como pudiera, pero no quería que nada socavara ese servicio. Nosotros estudiamos el versículo 10, él sabía que iba a comparecer ante el tribunal de Cristo, él iba a estar parado delante del Señor, se iba a presentar en ese tribunal y sería recompensado por su servicio que le ha prestado al Señor durante esta vida aquí. Y si su reputación estaba arruinada, también lo estaría la utilidad de él en el ministerio. Él no quería eso, no quería que se pierda esta gran oportunidad, ¿no? Su fruto en el ministerio estaría arruinado y no tendría razón entonces para vivir. Él solamente quería vivir honrando a Dios con una vida de servicio. Con una vida de servicio. Entonces, se está defendiendo, pero no se defiende por su bien. Se defiende por amor a Dios, porque Dios es digno de toda adoración. 4 razones las veremos en las siguientes semanas. Oremos. Padre, gracias.
Gracias, Señor, por lo que nos muestras en la vida del apóstol Pablo y la vida de integridad que nos haces ver en este espejo, Señor, y ciertamente que seguro que necesitamos tanto, Padre. Oh, Dios misericordioso, te conocemos así también, Señor, que eres paciente aún para castigarnos en nuestros propios pecados. Oh, bendito Dios, haz que de alguna manera te amemos tanto como el apóstol Pablo, te conozcamos tanto, que toda nuestra vida sea ofrecida así, como un sacrificio vivo, como un acto de adoración. Nuestros miembros, nuestros cuerpos, nuestros sentidos, nuestra vida espiritual, nuestras motivaciones, nuestra actitud, absolutamente todo al servicio tuyo. Ayuda a que nuestra vida tenga consistencia, Señor. Ayuda a que no haya estos desfases de que decimos una cosa y hacemos otra, Señor, cayendo en la hipocresía. Quita de nosotros eso. Lávanos, Señor, santifícanos. Obra con tu poder en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.